Buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren todos bien. Nuevamente aquí reunidos para hacer un nuevo estudio de la parashá semanal, de la porción de la semana. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? De que volvamos a encontrar aquí para un nuevo estudio. Así que desearles a todos hayan pasado un feliz Shabbat. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio de la porción de la semana. Queremos dedicar este estudio por la refúa Eshlema de el rabino Ginsburg Ben Malka y también por la refúa Eshlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que el santo y bendito es, en su infinita misericordia, pueda darle sanidad completa. Hoy nos encontramos en el estudio de la parashá semanal. Continuamos con el libro de Devarim, o conocido como Deuteronomio, y nos encontramos en la parashá Shoftim. Parashá Shoftim, que significa jueces, y también el, el nombre de alguaciles, jueces y alguaciles, que el Todopoderoso, ¿verdad?, quiere que se establezca en la tierra de Israel. Así que, como siempre, antes de iniciar con el estudio, hablamos un poquito del contexto. Recordemos que venimos de la parashá Re'eh. Venimos de la parashá Re'eh. El libro de Deuteronomio es conocido como la segunda ley. ¿Por qué es conocido como la segunda ley? Porque recordemos que el pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida es una nueva generación. La generación que salió de Egipto, de Mizraín, no es la misma que va a entrar ahora a la tierra prometida. De todas las personas que salieron, de la tierra prometida, perdón, de Egipto hacia la tierra prometida, solamente 2 personas de ellas, de las que salieron de Egipto, son las que van a entrar a la tierra prometida, que es Caleb y Josué o Yoshua. Todas las demás personas murieron en el desierto. A Moisés se le prohibió el ingreso a la tierra prometida. Ya a Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, ya había muerto, igual Miriam. Y entonces, ¿qué ocurre? En el libro de Deuteronomio o de Devarim nos encontramos donde Moisés está haciendo un repaso de la Torá, y por eso se le llama la segunda Torá. O sea, no es que es una segunda Torá, sino que es un segundo repaso de todos los preceptos y mandamientos que ya se habían hablado o se habían dicho o se le habían enseñado a las generaciones anteriores, pero ahora se le está dando este repaso para esta nueva generación, que es la que va a entrar y va a poseer la tierra prometida. Y en la parashá anterior, que se llamaba Re'eh, Re'eh, que significa mira, o podemos decir observa, el Todopoderoso le dice: mira que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. La pregunta, ¿verdad?, que todos se hacen es, bueno, ¿qué o que deberíamos de hacernos? ¿Qué escogemos? Por supuesto que lo lógico o la lógica es escoger, por supuesto, que la bendición, no la maldición. Entonces, el Todopoderoso establece que para que puedan alcanzar la bendición, tiene que cumplir los preceptos y los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido. Esa es la forma en que encontramos nosotros la bendición, a través, a través del cumplimiento de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Siempre la escritura, la Torá,
gira siempre alrededor de la obediencia. Siempre, siempre, para donde usted vea, a donde usted observe, usted siempre va a ver que todo, casi todo tiene que ver con la observancia de los mandamientos. A alguien le va bien en la vida. ¿Por qué? Porque observa los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. A quien le ocurren cosas negativas, calamidades y circunstancias así, ¿es por qué? Porque no ha obedecido los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Es como el niño o la niña que su padre y su madre le enseñan qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. Y el niño viene y no hace la voluntad de sus padres, sino que dice, no, yo voy a hacerlo de esta manera y al final ocurre algo negativo a su vida. ¿Por qué? Porque no escuchó a sus padres. De esta misma manera, el Todopoderoso ha establecido sus preceptos y sus mandamientos de manera clara y concisa. ¿Para qué? Para que nosotros los cumplamos y que nos vaya bien en la vida. Por eso el Todopoderoso al pueblo de Israel lo lleva al monte Gerizim y al monte Ebal y les dice que cumplan los preceptos y los mandamientos y a consecuencia de ello, ¿verdad? Pues van a recibir la bendición. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir entonces a la lectura del capítulo correspondiente, que sería el capítulo 16, verso 18. En todas las ciudades que Adonai tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y oficiales, y juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismos, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Dios te da. No plantarás para ti acera, de ninguna clase de árbol junto al altar de Adonai tu Dios, que harás para ti, ni te erigirás estatua, cosa que Adonai tu Dios aborrece. Amén. Bueno, es importante que estemos muy claros respecto a qué es lo que está ocurriendo. El Todopoderoso ha venido preparando a esta nueva generación para tomar la tierra prometida. Le ha hablado de sus preceptos y de sus mandamientos, pero también le está hablando de establecer justicia, justicia social, justicia, digamos, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y ha establecido de que se tienen que tener jueces y alguaciles, que son los que se van a encargar de juzgar, pero también de mantener un orden correcto. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, vemos en esta imagen acá, donde vemos esta balanza que simboliza la ley, que simboliza la justicia, y vemos que está siendo como acuerpada por una serie de manos ahí. ¿Por qué? Porque la ley no es negativa, la ley es positiva. La ley establece el orden, un orden correcto. La ley protege. Las personas que incumplen la ley, pues reciben un castigo, pero aquellos que practican la ley los protege. La ley los protege, la ley los guarda. Entonces, el Todopoderoso no solamente ha establecido preceptos y mandamientos que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, sino también con preceptos y mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con
nuestro prójimo. ¿Ok? Preceptos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. En el verso 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, consagrados habréis de ser, ya que santo soy yo Adonai vuestro Elohim. ¿Okay? En el verso 2 del capítulo 19 de Baikra, de Levítico. Esto es un pasaje de referencia. ¿Por qué traemos este pasaje de referencia? Este pasaje de referencia lo traemos, ¿por qué? Porque el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, consagrados habréis de ser, ya que yo soy santo, vuestro Elohim. O sea, ¿qué es lo que significa esto? El Todopoderoso le está diciendo al pueblo de Israel que el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo diferente y especial. Así como Dios es totalmente diferente a cualquier deidad que los hombres hayan, pues, inventado, que sabemos que los dioses eh, falsos que existen, que la gente ha inventado, ¿verdad? Son solamente parte de la imaginación de alguna persona que creó a esta deidad, entre comillas, y que muchas personas dijeron, sí, es cierto, esa deidad existe. Pero el Todopoderoso dice que el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo consagrado, así como el Todopoderoso es un pueblo, es un Dios, ¿verdad? Diferente. O sea, cuando hablamos de consagrado, estamos hablando de la palabra Kadosh, que es la que conocemos como santo, que es la que dice acá, ya que santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. Entonces, el Todopoderoso quiere que nosotros sigamos sus pasos. El Todopoderoso quiere que nosotros sigamos sus pasos, que emulemos, que imitemos como Él es. Él es un Dios que ama la justicia, practica la justicia y quiere que nosotros también amemos y practiquemos la justicia. Por eso nos hace un llamado el Todopoderoso a que sigamos sus pasos. El Todopoderoso no nos va a pedir algo a nosotros que Él no practique. El Todopoderoso nos demanda, ¿por qué? Porque Él nos enseña, Él nos muestra cómo debemos de actuar y cómo debemos de caminar en la vida. Aquí les traigo esta imagen de la palabra kadosh, que significa separar, ¿ok? Y podemos ver aquí donde dice que viene de la raíz kadash, kadosh viene de la raíz kadash, que quiere decir dedicado, apartado, entregado o separado o designado para, ¿ok? Que es lo que el Todopoderoso quiere que aquellos que le sirvan sean personas dedicadas, apartadas y separadas a su servicio. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una persona kadosh o una persona que ha sido apartada, separada al servicio del Todopoderoso? Bueno, la diferencia lo hace que esta persona hace la voluntad del Creador y los otros no hacen la voluntad del Creador. Por lo tanto, son personas, podríamos decir, de la multitud, eh, de las personas ordinarias y no personas diferentes. Y diferentes, ¿por qué? Porque han decidido apartarse y separarse para el servicio divino. Después tenemos aquí en esta imagen donde dice la raíz Kadash, que quiere decir dedicado, apartado para ser entregado, separado o designado. La encontramos también acá, digamos, vemos, dice que cuando el Eterno hizo una separación entre luz y tinieblas, entre aguas y entre el día, utilizó la palabra hebrea badal, que significa separar, apartar y diferenciar e excluir. Entonces, una palabra
muy parecida, ¿verdad? Muy parecida en el significado que la palabra Kadash, ¿ok? Que también habla de separación. Lo que pasa es que cuando esta palabra Badal fue utilizada, está siendo utilizada no respecto al ámbito espiritual, sino, digamos, en el ámbito físico o natural. En cambio, la palabra Kadash tiene más una connotación de índole espiritual que la palabra Badal. Aquí tenemos uno de los nombres del Todopoderoso. Aquí tenemos uno de los nombres del Santo y Bendito. Tenemos aquí en hebreo el nombre Adonai o Hashem o el Eterno Sidikenu. ¿Qué significa el Eterno Dios de justicia? O el Eterno es mi justicia. ¿Ok? Ahora, no utilizamos el nombre, digamos, personal del Todopoderoso porque aquí tenemos lo que conocimos como el tetragramatón y no sabemos con exactitud la forma de pronunciar el nombre personal del Todopoderoso, que es el nombre que aparece acá, el nombre de las 4 letras. Entonces, por eso utilizamos otras formas como Adonai, que es un nombre también personal del Todopoderoso, o Hashem, que significa el nombre, refiriéndose precisamente a este nombre, o el Eterno también. Entonces dice, el Eterno es mi justicia o el Eterno es el Dios de justicia. ¿Por qué? Porque Él practica la justicia y quiere que nosotros practiquemos la justicia. Y aquí vamos a ver una serie de pasajes de referencia que hablan precisamente de eso. Porque el Señor está hablando del Eterno. Y hago mención de esto del Señor, es muy importante, porque esto permite a veces una ambigüedad donde la gente a veces confunde con sus doctrinas que se habla de este Señor, pero cuando estamos hablando aquí de Señor, estamos hablando del Todopoderoso, del Dios uno y único, no estamos hablando de nadie más, y entonces dice, porque el Eterno, vamos a ponerlo acá, ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Eterno los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Entonces, el Todopoderoso ama la justicia y también ama a los que practican la justicia. Amós 5:24 dice, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Como podemos ver, siempre hablamos de lo importante de la práctica de la justicia. En el verso 18 dice, jueces y alguaciles, policías deberán designar para ti en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te concede a ti para tus tribus y deberán juzgar al pueblo juicio y equidad. Proverbios 21:2, a cada uno le parece correcto su proceder, pero es el Eterno quien juzga los corazones. Aquí podemos ver un pasaje un poco más, este pasaje de referencia, un poco más honesto. ¿Por qué? Porque pone la palabra Señor en mayúscula. Algunas Biblias, que no son el Tanakh, no es la Biblia hebrea, sino que son Biblias, digamos, de otras religiones, que no tienen que ver con el judaísmo, utilizan este nombre Señor, pero a veces lo ponen en minúscula, pero hay otras que sí son correctas o por lo menos honestas en algún sentido, de que cuando ponen Señor, lo ponen en mayúscula para designar que se está hablando del Todopoderoso.
Esta imagen tiene que ver con la imagen anterior. Me devuelvo. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Eterno es el que juzga los corazones. Y entonces aquí vemos una imagen donde vemos una serie de hombrecitos de blanco y vemos uno que anda en rojo. Y vemos una lupa, que es la que detecta a esta persona. Aquí hay dos formas de pensar, tal vez, que podríamos analizar respecto a esta imagen. Una, o todas esas personas o esos muñequitos de blanco son personas de bien y el de rojo es una persona de mal, o al contrario, podemos decir que todos esos muñequitos de blanco son personas que practican el mal y que el único que practica el bien es este de rojo. Usted decide cómo prefiere. El punto es que el Todopoderoso supervisa a todas sus criaturas. O sea que usted y mi persona estamos bajo un escrutinio constante. Sí, estamos bajo un escrutinio constante. Todo el tiempo estamos bajo la supervisión divina. Y el Todopoderoso está viendo nuestro corazón, está viendo nuestro corazón, porque nuestro corazón es el que va a dictaminar si hacemos el bien o hacemos el mal, qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entendamos que todos estamos bajo un escrutinio constante, a cada instante, a diario, donde el Todopoderoso está viendo cuál es nuestra intención del corazón. ¿Queremos agradarlo o no? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué es lo que más deseas hacer? ¿Agradar al Todopoderoso o cumplir tus deseos? Y cuando me refiero a los deseos, no me refiero a que alguien tenga el deseo de superarse, el deseo de venir y tener una carrera, de ser una persona exitosa, no me refiero a eso. Me refiero a cosas que son contrarias al servicio divino. O sea, en otras palabras, que hay personas que, por ejemplo, hacen algo negativo o malo. ¿Por qué? Porque quieren saciar un bajo instinto, por decirlo así. Por ejemplo, personas que practican algún tipo de relaciones sexuales ilícitas. No les importa. Lo que ellos quieren es saciar eso. Y no les importa si van en contra de los preceptos del Todopoderoso. A ellos lo que les importa es saciar ese deseo. Entonces, a eso es lo que me refiero. Personas que no les importa quebrantar los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso con tal de cumplir sus deseos. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, Proverbios 21:21 dice, el que va tras la justicia y el amor encuentra la vida, prosperidad y honra. Y este pasaje es un pasaje que habla extraordinariamente de lo que es una persona sadik, una persona justa, una persona kadoshim, una persona santa o apartada o separada para el servicio divino. Porque dice que el que va tras la justicia y el amor halla la vida, la prosperidad y la honra. O sea, aquí encuentra todo. Una persona que va tras la justicia es una persona que es justa. Una persona que va tras la justicia, porque no podemos creer que una persona injusta va a practicar la justicia, pero una persona que es justa sí practica la justicia. Y la justicia es hacer todo aquello que es correcto. Eso te tiene que quedar claro. Una persona que practica la justicia es aquella persona que hace todo lo que es correcto.
esa es una persona que va tras la justicia. O sea, una persona que practica la justicia también es una persona que practica el amor. Y dice que una persona que hace esto encuentra la vida. No solamente encuentra la vida, dice, también encuentra la prosperidad. Y no solamente encuentra la prosperidad, sino también encuentra la honra. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona que es justa, que es un sadí, que practica la justicia, que practica el amor, en este sentido sería el amor al prójimo, porque una persona justa siempre hace lo que es correcto y cuando hablamos de hacer lo correcto, hace lo que es correcto con su prójimo. Entonces dice que encuentra vida o haya la vida y también la prosperidad y la honra. O sea que una persona que practica la justicia es una persona que le va bien en todo, porque la prosperidad no solamente podemos discutirla en efectos económicos. La prosperidad también podemos hablar de una persona que no solamente es próspera económicamente, sino que le va bien en todos los ámbitos de su vida, en lo familiar, en lo personal, en sus relaciones interpersonales con las demás personas. Pero también dice que esta persona encuentra honra. O sea, personas que hablan bien de esa persona, que hablan de esa persona que es una persona de bien, que es un sadik, que es una persona justa, que es una persona recta, que es una persona que hace lo correcto siempre. Entonces, encuentra todo eso, la persona que practica la justicia. También Proverbio 21:3 dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Eterno a los sacrificios. Dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Eterno a los sacrificios. Aquí tengo que hacer mención a una situación. Los sacrificios, ¿a qué clase de sacrificios se refiere a este proverbio? ¿A hacer algo que te cuesta hacer o, o una ofrenda? Cuando hablamos de la justicia, como les decía, es hacer todo aquello que es correcto. Y cuando hablamos de hacer todo aquello que es correcto, no es solamente hacer lo correcto con el prójimo, no, sino también con el Creador, con el Todopoderoso. Entonces, cuando una persona practica la justicia, hace lo que es correcto delante del Creador y también, no solamente delante del Creador, sino delante de los hombres. Una persona que honra al Todopoderoso y que honra también al prójimo. Eso es una persona que definitivamente el Todopoderoso ve con buenos ojos. Ahora, cuando dice el que practica la justicia y el derecho es preferible para el Eterno aquel que hace sacrificios, es que la persona que practica la justicia no tiene necesidad de hacer sacrificios o no tenía necesidad de hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios o las ofrendas o los corbanos, los corbanot, era una forma en que la persona lo que hacía era tratar de acercarse al Todopoderoso porque éste se había alejado por causa de qué? Por causa de no practicar la justicia. Porque cuando nosotros hacemos algo incorrecto, cuando nosotros hacemos algo incorrecto en contra de Dios o en contra del prójimo, es porque no estamos practicando justicia. Pero cuando una persona practica la justicia, no tiene necesidad de ofrecer un holocausto, una ofrenda o un sacrificio, a menos que sea una ofrenda o un holocausto o un sacrificio voluntario. Digamos, un corbán de Todá. ¿Qué es un corbán de Todá? Un corbán de Todá es un corbán de agradecimiento. ¿Ok? Que eso es muy diferente. El Salmo 34:15 dice, los ojos del Eterno están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vean la importancia de lo que es el practicar la justicia. Aquí dice, los ojos del Eterno están sobre los justos. ¿Cuáles son los justos? Los que practican la justicia. Y entonces todos aquellos que practican la justicia, ¿y qué es practicar la justicia? Practicar la justicia es hacer todo lo que es correcto. Una persona que actúa con justicia es aquella que obedece los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Una persona que es alguien que no practica la justicia es aquella que va en contra de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Esa es una persona injusta. ¿Por qué? Porque no hace lo correcto. Lo correcto
es hacer la voluntad del Creador y obedecer al Creador. Y también lo correcto es practicar la justicia con el prójimo, o sea, hacer lo correcto hacia las demás personas. Aquí vemos algo muy interesante que tiene que ver con la palabra justicia, porque de la palabra justicia derivan estas palabras que tienen que ver con Sedec y Sedacá. Sedec y Sedacá. ¿Qué es la Sedacá? ¿Y qué es el Sedec? El Sedec es venir y practicar la equidad con las personas. Aquí vemos una imagen muy bonita, una imagen que habla de igualdad y habla de equidad. Vemos aquí unas personas que están detrás de un muro, detrás de una barda, y tienen eh, como unos cuadritos donde están subidos ellos, ¿verdad? Para que entonces puedan ver detrás de esta barda. Y entonces vemos aquí lo que significa igualdad y lo significa equidad. Al lado izquierdo tenemos lo que es igualdad. Y vemos que todos ellos tienen un cuadrito igual, un cuadrito igual. Y este cuadrito igual les permite a todos poder observar más allá de la barra. Entonces aquí estamos hablando de igualdad, porque todos aquí, ¿verdad? Están parejos. En el caso de la equidad, vemos diferente. Vemos aquí que pone a todas las personas a la misma altura. En una tenemos la oportunidad, ¿verdad? De la igualdad, donde todos tienen las mismas oportunidades, y aquí la equidad, donde se pone a todas las personas en un mismo nivel, como vemos aquí, ¿verdad? Con respecto a la equidad. Que aquí, por ejemplo, cada uno de esos cuadritos están con las personas que les permitan estar a una misma altura, todos por igual. Entonces, esto es equidad, y aquí al lado izquierdo tenemos igualdad. Y todo tiene que ver con los actos de justicia. Todo tiene que ver con la justicia, con la práctica de la justicia. La práctica de la justicia tiene que ver con la igualdad y con la equidad. Es algo que todos debemos de practicar y que el Todopoderoso quiere que se practique, porque eso es lo que Él está permitiendo que se establezca en el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel sea un modelo para todas las naciones. Dice Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvámonos al Eterno. Entonces, este es un pasaje que nos llama a la reflexión para que veamos si estamos haciendo bien las cosas. Realmente, si estamos siendo consecuentes con la práctica y con lo que decimos ser. O sea, creemos en el Eterno y lo amamos. Entonces, si creemos en el Eterno y lo amamos, entonces lo honramos y lo obedecemos. Pero si no es así, entonces tenemos que reflexionar. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy caminando correctamente? Y si no es así, entonces, ¿qué tengo que hacer? Teshuvá, volvernos al Creador para hacer su voluntad. Dice Ezequiel 18, 27, 28, y cuando el impío se aparte de la maldad que ha cometido y practique el derecho y la justicia, salvará su vida, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá y no morirá. Vean qué belleza. Aquí el profeta Yehezquiel, de parte del Creador, dice que cuando el impío se aparta de su maldad y empieza a practicar la justicia, ¿qué ocurre? Salva su vida. Esa persona vivirá. Aquí no hace falta otra cosa. Lo que necesita una persona es sencillamente Teshuvá, es arrepentimiento, es volverse al Eterno, volverse al Creador y empezar ¿a qué? A practicar la justicia. Practicar la justicia es hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto?
Cumplir con la voluntad del Creador, que es hacer lo correcto, amar al prójimo. Y dice que cuando las personas hacen ese cambio, esa transformación, entonces esa persona ciertamente vivirá y no morirá. Y estamos hablando de muerte espiritual. En el verso 15 dice y 19, no harás agravio en el juicio, ni complaciendo al pobre, ni favoreciendo al grande. Con justicia has de juzgar. Y el 19 dice, ¿verdad? Eso está en Baikra, 19:15, ¿verdad? Ese es un pasaje de referencia. Pero en nuestro estudio, el 16:19 dice, no habrás de desviar el juicio, no habrás de ser condescendiente con los conocidos. En otras palabras, el Todopoderoso dice que no se debe de favorecer a alguien, ya sea porque sea amigo o porque esta persona haya recibido una dádiva de otra persona para favorecerlo. Hay que ser justos en el juicio. En el verso 21 nos dice, no habrás de plantar ningún árbol. Antes, estos pueblos que van a ser desalojados por el pueblo de Israel, que viven en la tierra de Canaán, que posteriormente será la tierra de Israel, eran personas idólatras que practicaban diferentes tipos de cultos. Y entre esos era que sembraban árboles donde ellos iban y rendían cultos a sus deidades, entre estas una que se llama Acera. ¿Ok? En Isaías 44, 14 y 15 y Ezequiel 20, 28, vemos respecto a este tipo de prácticas. Dice, derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego, hornea el pan, pero también labra un dios y lo adora y hace un ídolo y se postra delante de él. Esto se refiere a la práctica de la idolatría, que estos pueblos, imagínese usted qué clase de sabiduría habían estos pueblos que tomaban un árbol, lo cortaban, hacían leña, cocinaban con él y lo que les sobraba hacían un ídolo y lo adoraban. Ezequiel 20:28 dice, los llevé a la tierra con respecto a la cual yo había alzado mi mano jurándoles que les habría de dar, pero ellos vieron toda colina alta y todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas y presentaron sus ofrendas, que me indignan, y ahí pusieron también su grato olor. Hablando, ¿verdad?, de esos sacrificios que hacían a las deidades paganas. Muy bien, vamos a ir al capítulo 17. Apostasía, causas graves y deberes del rey. No sacrificarás a Adonai tu Dios bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para Adonai tu Dios. Si en alguna de las ciudades que Adonai tu Dios te da, se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante Adonai tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos o ante el sol o la luna o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te lo denuncian o te enteras, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o a esa, a tal hombre o a la tal mujer que cometieron esa mala acción, y lapidarás con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Por declaración de dos o tres testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión,
o en asuntos de pleitos. Entonces te dispondrás y subirás al lugar que Adonai tu Dios haya escogido, e irás a los sacerdotes levitas y al juez que hayan aquellos días y consultarás, y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado, desde aquel lugar que Adonai haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley que ellos te instruyan, y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Adonai tu Dios, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel, y todos los del pueblo oirán y temerán, y no procederán más con soberbia. Cuando entres en la tierra que Adonai tu Dios te da, y la tengas en posesión y habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. Solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Adonai tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo, solo que él no debe aumentar para sí caballos ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque Adonai os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que se aprenda a temer a Adonai su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Amén. Baruch Hashem. Dice el verso 1, no habrás de sacrificar ante Adonai tu Elohim buey o cordero que hubiera en él defecto, cualquier cosa imperfecta, ya que abominación es ante los ojos del Todopoderoso. Cuando nosotros le damos al Todopoderoso, tenemos que dar lo mejor, lo mejor. Vean lo que dice Proverbios, pasaje de referencia 3:9. Honra al Eterno con tu hacienda y con lo mejor de todos tus productos. Así se henchirán tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros le damos al Todopoderoso, no solamente, digamos, hoy en día, pues no hay lugar donde se vayan a ofrecer holocaustos o sacrificios, o ofrendas, corbán, corbanot, no hay un lugar. ¿Por qué? Porque no hay Beit HaMikdash, no hay templo. Pero nosotros no solamente damos eso al Todopoderoso en lo que respecta, digamos, a una ofrenda, a un sacrificio, también nosotros le damos de nuestro tiempo al Todopoderoso. Nosotros tenemos que dar lo mejor al Todopoderoso. Mucha gente no recibe lo que podría recibir de parte del Creador porque no hacen lo que deberían de hacer para el Creador. No es solamente que el Todopoderoso, porque el Todopoderoso no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de él. Somos nosotros. Aquí el proverbio nos enseña que debemos de honrar al Eterno. Aquí está hablando de lo de las haciendas,
o sea, lo del mejor de los productos, ya sea ganado o algunos vegetales. Y dice que porque habla de los graneros y de los lagares, dice, y se rebosarán, hablando del vino. Ustedes recordarán cuando se dio el primer homicidio que narra la Biblia, que fue cuando Caín mató a Abel o Abel. Recordarán que ambos presentaron una ofrenda delante del Todopoderoso. Y la ofrenda de Abel fue una ofrenda mucho más linda que la que presentó Caín. Caín presentó lo que le sobraba. Abel presentó lo mejor que tenía. Y por eso agradó al Todopoderoso lo que Abel había presentado. No solamente, queridos hermanos, tiene que ver, y eso es algo que tiene que tener muy claro usted, al Eterno usted no lo puede engañar. Al Eterno usted no lo puede engañar. Porque el Todopoderoso escudriña los corazones, lo vimos ahora. A muchos les parece su camino recto, pero es el Todopoderoso quien escudriña los corazones. Lo importante también es la cabanal, la intención del corazón. Cuando una persona ofrece algo defectuoso, esa intención nació en el corazón. Dice, no, voy a entregarle este. ¿Por qué? Por decir algo, tiene dos animalitos. Uno está en muy buen estado y el otro no. Y entonces dice, bueno, voy a salir del paso, voy a llevar este que está cojo y voy a dejarme este que está bueno. ¿Por qué? Porque este lo puedo vender bien, este nadie me lo va a comprar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que se lo voy a dar a Dios. Error, error, porque el Todopoderoso aborrece esa intención. No aborrece el animalito, porque fue él el que lo creó. Él creó a ese animalito. Aquí lo que está siendo probada es la intención, la kavaná, como lo decimos en hebreo, la kavaná, la intención del corazón. Realmente agradar al Todopoderoso. Cuando alguien quiere agradar al Todopoderoso, le da lo mejor al Todopoderoso. Si realmente amas al Todopoderoso, le das lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, tu servicio a Él. ¿Y cómo es tu servicio? Bueno, malo, mediocre. ¿Cómo es tu servicio al Todopoderoso? ¿Cómo lo consideras? Reflexionamos respecto a ello. Inspeccionamos nuestros caminos para ver realmente qué le estamos ofreciendo al Todopoderoso. ¿Le estamos ofreciendo lo que nos sobra o le estamos ofreciendo lo mejor? Vea lo que dice Job 35, verso 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá de tu mano? Habla de la justicia. ¿Verdad que en el capítulo anterior hablamos muchísimo de la justicia? Y la justicia tiene que ver con hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Hacer la voluntad del Creador, darle lo mejor al Todopoderoso. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá él de tu mano? En primer lugar, recordemos que todo lo que tenemos, él nos lo da entregado. Por lo tanto, todo le pertenece a él. Nosotros somos como administradores de todo, de todas esas riquezas que él nos ha dado. Pero Job pregunta, dice, si fueras justo, ¿qué le darías? ¿Qué tendríamos que darle a él? Lo mejor. Lo mejor hay que darle al Creador. ¿O acaso él no nos da lo mejor? Siempre pienso, bueno, siempre quiero decir, ¿verdad? A veces cuando pienso en ello, no es porque estoy pensando todo el tiempo en eso, ¿verdad? Es una forma de expresión nada más. Quiero que me entienda. Pero cuando uno reflexiona y analiza, ¿cuánto le cuesta a una persona el estar internado durante un día en un hospital? Millones.
Bueno, aquí estamos en Costa Rica y aquí se habla de millones. No sé en su país donde usted nos ve, que por cierto aprovecho para agradecer a todos ustedes su compañía, a todos los que nos están viendo ahorita, a todos los que están en Zoom, en vivo y a aquellos que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Aquí en Costa Rica se habla de millones. ¿Cuántos millones le costará una hospitalización a una persona? Y esto dependerá también de la gravedad que esta persona tenga. Son millones, son miles de colones. Ahora imagínense lo que el Todopoderoso nos da todos los días. El Todopoderoso nos da vida. Todos los días tenemos vida gracias a Él. Y gratis, gratis. No pagamos por ello. Él nos los da gratis. Si fuéramos justos, ¿qué le daríamos a Él? ¿Qué recibiría Él de nuestra mano? Nos preguntamos. Cuando Él nos da absolutamente todo. Tal vez alguna persona diga, no, yo no soy rico, no soy millonario, no tengo propiedades, ni siquiera tengo un vehículo. Tal vez mide su vida por cuestiones materiales, pero ¿y cuánto vale un día de tu vida? ¿Cuánto vale el hecho de que tu corazón esté latiendo sin necesidad de una máquina? O que tus pulmones estén respirando, que tu cuerpo está vivo, que tu cuerpo está haciendo las funciones que necesita hacer. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, el Todopoderoso te lo da gratis. Si fuéramos justos, ¿qué le daríamos? ¿Qué recibiría Él de nuestra mano? Tiene que ser lo mejor. Lo mejor tiene que ser para Él. Da lo mejor de ti al Eterno. Así es. Da lo mejor de ti al Eterno. El Eterno no está interesado en nuestro dinero. Él es el que nos da el dinero. Sí, Él es el que nos provee. A Él no le interesa eso, porque si Él estuviera interesado en nuestro dinero, pues no tendríamos nada. Él pone las cosas en nuestra mano para ver, como dice Job, si vamos a ser justos. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, el Todopoderoso lo ha puesto en tus manos para ver qué vas a hacer con él. Si vas a ser justo o no con el Creador. En el verso 4 dice, y te fuera anunciado y lo oyeras y habrás de inquirir diligentemente y he aquí que es verdad, ha quedado establecido la cosa, se ha hecho la abominación en Israel. El Todopoderoso habla de una persona que haya hecho algo malo en medio de la congregación de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es una nación santa, es un pueblo especial, un pueblo apartado y separado de todas las demás naciones, que ha sido escogido para el servicio divino. Por lo tanto, el Todopoderoso establecido, como lo vimos al principio, como dicen en el libro de Baikra, ustedes deberán de ser santos porque yo soy santo. Entonces, dice el Todopoderoso que si se encontrara dentro del pueblo de Israel una persona que haya hecho iniquidad en el pueblo delante del Todopoderoso, dice que deberá de inquirir, de investigar si realmente se hizo eso. Y si se llega a constatar de que realmente eso se hizo, se tendrá que tomar una decisión respecto a esta persona. Pues ha hecho, dice, abominación en Israel. En el verso 7 dice, la mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Como les digo, el Todopoderoso ha escogido al pueblo de Israel para ser una nación especial, un pueblo especial, un pueblo dedicado al servicio divino. ¿Ok?
un pueblo dedicado al servicio divino. El Todopoderoso, como estamos hablando de la pena capital, dice, la mano de los testigos será primero sobre la persona, después todos los demás. ¿Por qué la mano de los testigos será primero sobre aquella persona? Porque si estas personas están mintiendo, la sangre de ese inocente estará sobre sus manos y no la del pueblo. Porque el pueblo fue conducido por causa de lo que estas personas dijeron falsamente. Pero si esas personas actuaron correctamente, porque vieron, fueron testigos de que se hizo abominación en medio de Israel, entonces Todopoderoso dice, bueno, ustedes son los testigos, ustedes vieron que se hizo esa abominación, ustedes serán los primeros en darle muerte. Entonces el Todopoderoso aquí estaba poniendo, ¿verdad?, en esta situación a los testigos para que ellos realmente hablaran con la verdad, porque estamos hablando de que se le quitaría la vida a una persona. Si estas personas están hablando falsamente, le estarían quitando la vida a un inocente, pero la culpabilidad recaería sobre los testigos falsos. Por eso, ellos son los primeros en levantar la mano. Dice el verso 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no escuchando al coanim, al sacerdote que está para ministrar ahí delante del Eterno, tu Elohim, o al juez, el tal varón, morirá y quitarás el mal de Israel. Estamos hablando de una persona que era contraria a lo que el juez o al coanim o al sacerdote había establecido, porque ellos estaban ahí para impartir justicia, para instruir al pueblo de cómo hacer. Y si aquel hombre procedía con soberbia, o sea, yendo en contra, practicando la anarquía, practicando la rebeldía, entonces el Todopoderoso dice, esa persona tendrá que morir. Y así quitarás el mal de Israel. Porque ¿qué es lo que busca el Todopoderoso? Lo que busca el Todopoderoso es que ese pueblo sea un pueblo especial, sea un pueblo santo. ¿Usted ha escuchado esa expresión que dice una manzana podrida pudre a las demás? ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Vean qué imagen más bonita. Vemos tres manzanas, dos manzanas muy bonitas y una manzana con una cara de calavera, una manzana que aparentemente ya está mala. Y ¿usted creería que tal vez esta expresión solamente es una expresión? No, eso es una realidad. Es una realidad. Cuando una de estas frutas, por ejemplo la manzana y otras frutas, estas cuando están madurando, expiden un gas que lo que hace es que las otras frutas que también lo crean este gas, al venir y a ver esa cantidad de ese gas cerca, lo que hace es que acelera el proceso de maduramiento de esas frutas. Por ejemplo, uno de estos productos de la tierra que tienen este gas es, por ejemplo, el aguacate. Tal vez usted sabe de esta práctica que tienen, que cuando alguien viene, toma un aguacate, ¿verdad? Muy verde, lo envuelve en papel periódico. ¿Para qué se envuelve en papel periódico? ¿Qué función tiene el papel periódico? Bueno, tal vez usted nunca ha cuestionado eso. ¿Por qué envolver un aguacate en papel periódico? ¿Qué le hace el papel periódico? El papel periódico no hace nada. Lo que el papel periódico crea es una barrera, donde cuando este gas sale de la fruta, en este caso ya sea la manzana o el aguacate, que también expide este gas, lo que ocurre es que el papel crea una barrera y entonces el gas no sale, sino que se queda ahí
Y entonces, al haber más gas, lo que hace es que acelera el proceso de maduramiento del aguacate. En este caso, cuando una manzana está ya madura, sigue produciendo este gas, que se llama etileno, creo que así se llama. Y entonces, al concentrarse mucha cantidad de este gas, porque ya está madura, entonces está botando más gas, junto con el gas de las otras manzanas, entonces produce que las otras se maduren más rápido también, y si no se cuidan y si no se comen, se pudren. Entonces ese dicho de una manzana podrida pudre a todos los demás es un hecho comprobado científicamente. Lo mismo ocurre con una persona que está junto a otra que es malvada, que es rasha, que practica la iniquidad, la maldad. Esta persona puede aprender de esta persona mala, esos impulsos y hacer lo mismo. Vea lo que dice Proverbios 12:26. Aquí lo tenemos abajo. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Pero el camino de los impíos lo extravía. Entonces, una persona, un impío, puede extraviar a otros. Por eso el Todopoderoso establecía que si una persona había hecho abominación en medio de Israel, había cometido un delito grave, donde se le tenía que dar la pena capital, lo que se estaba haciendo es quitando a esta persona de en medio del pueblo para que entonces las personas no practiquen o no caigan también en su mismo extravío. Por eso, una manzana podrida pudre a todas las demás. Dice el verso 15, habrás de designar sobre ti un rey, el que haya de elegir a Adonai tu Elohim, de en medio de tus hermanos. Habrás de designar sobre ti un rey y no podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Esto es una práctica que no solamente se da en el pueblo de Israel, sino que también en otros países han adoptado lo mismo, que una persona extranjera no puede ser el presidente de la República, tiene que ser una persona que haya nacido en el país. Puede ser que se haya naturalizado, que haya adquirido la nacionalidad, pero como no nació en el país, no puede ser presidente, en este caso, rey, como dice aquí la escritura. En el verso 17 dice, ni aumentarás para sí mujeres, porque su corazón, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para que así, ¿verdad? Él también no crezca, ¿verdad? En su orgullo. Antes existía, digamos, una práctica donde habían hombres que tenían varias mujeres. Y, por ejemplo, aquí le vamos a mostrar un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno, su Elohim, como el corazón de su padre David. Entonces el Todopoderoso establece desde el principio que los reyes no tendrían que hacer esto, ni ser muy ricos para que no se desviara su corazón, y tampoco el que tuvieran muchas mujeres para que éstas tampoco, ¿verdad? Eh, inclinaran el corazón del rey hacia cosas negativas, en este caso, hacia la idolatría, como le ocurrió al rey Salomón. ¿Ok? Dice el verso 18, y será que al asentarse él sobre el trono de su reino deberá escribir la repetición de la Torá, esta sobre un rollo delante de los Coanim de la tribu de Leví.
La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida y para aprender a reverenciar al Eterno su Dios. En el verso 19 dice, y ella estará con él y leerá el rollo todos los días de su vida para que aprenda a venerar a Adonai su Elohim, para cuidar todas estas palabras de esta Torá y estos fueros para cumplirlos. Aquí vemos una imagen y esto me recordó a Segunda de Reyes en el capítulo 22, verso 10, donde el rey Josías encontraron un rollo, un libro de la Torá, un Sefer Torá, y empezaron a leerlo. Y cuando él escuchó, rasgó sus vestimentas, rasgó sus vestidos. Porque la intención de que el rey escuche la Torá es que sencillamente el rey practique la Torá y sea una persona que practique la justicia, la rectitud, el amor a Dios y el amor al prójimo. En otras palabras, un rey perfecto. Imagínense qué maravilloso tener un rey así que practica la justicia, el amor al Creador y el amor al prójimo. Igual, hoy en día, qué lindo un presidente que ame al Eterno, que ame al Creador, que ame la justicia, que ame a Dios y al prójimo. Un presidente extraordinario, un presidente maravilloso. Muy bien, vamos a ir Deuteronomio, capítulo 18. Los sacerdotes que son Leví, y ciertamente toda la tribu de Leví, no tendrán parte o herencia con Israel. En cambio, su sustento vendrá de la comida ofrecida por fuego a Adonai y de cualquier otra cosa que venga a ser de él. Ellos no tendrán herencia con sus hermanos porque Adonai es su herencia, como él les ha dicho a ellos. Los sacerdotes tendrán el derecho de recibir del pueblo de aquellos ofreciendo sacrificios, sea buey u oveja, la espaldilla, las papadas y el estómago. También les darán los primeros frutos de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y lo primero de la lana de sus ovejas. Porque Adonai su Elohim lo ha escogido a él de todas las tribus de ustedes para que se levante y sirva en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Si un leví de uno de sus pueblos en cualquier sitio en Israel donde él vive viene altamente motivado al lugar que Adonai escoja, entonces él servirá allí en el nombre de Adonai su Elohim, así como sus hermanos los levín para que se paran y sirven en el nombre de Adonai. Tal leví recibirá la misma porción a la de los otros, además de lo que pueda recibir de la venta de su propiedad ancestral heredada. Cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai, y a causa de estas abominaciones, Adonai su Elohim los está echando de delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Adonai su Elohim, porque estas naciones que ustedes están al desposeer escuchan a los agoreros y adivinos, pero a ustedes Adonai su Elohim no les permite hacer eso. Adonai levantará un profeta como yo entre ustedes de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Así como estaban congregados en Horeb y le pidieron a Adonai su Elohim, no nos dejes oír la voz de Adonai mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás. Si lo haces, moriré. En aquella ocasión, Adonai me dijo, ellos están correctos en lo que dicen. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y les diré, y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escucha mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas a mí. Pero si un profeta presuntuosamente habla de una palabra en mi nombre, la cual yo no le ordené decir, o si él habla en mi nombre de otros dioses, entonces ese profeta tiene que morir. Ustedes estarán pensando, ¿cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Adonai?
Cuando un profeta hable en el nombre de Adonai y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no es cumplida, entonces Adonai no habló esa palabra. El profeta que lo dijo habló presuntuosamente. No tienen nada que temer de él. Amén. Amén. No habrá para los Coanín, dice los Levín, toda la tribu de Leví, ni parte ni heredad con Israel. O sea, estas personas no tenían posesiones. Su posesión era el Todopoderoso, era el servicio divino. Y el pueblo de Israel era el que se tenía que encargar de la manutención de ellos. Ellos eran los encargados de mantener a los sacerdotes y a los levitas. La Torá nos enseña que está totalmente prohibida la idolatría. Hoy en día hay muchos tipos de idolatría. Vemos aquí, este es un dibujo animado donde vemos personas y vemos algunos ídolos ahí donde están siendo venerados por las personas. Pero vemos también artefactos electrónicos, vemos celulares, vemos computadoras, vemos, digamos, ese tipo de cosas. Hoy hay muchas cosas que se han convertido en cosas que las personas rinden culto, no solamente hoy en día a deidades falsas, que sabemos que hay dioses falsos en el mundo que han sido creados por la imaginación de algunas personas, pero también hay en día personas que aman más algunas cosas de su vida que a aquel que les dio la vida, o sea, al Todopoderoso. Les importa más eso que su servicio al Todopoderoso. El Todopoderoso habla también de los sacrificios humanos. El Todopoderoso nos enseña que estos pueblos, los que iba a desposeer el pueblo de Israel, eran personas que practicaban no solamente la idolatría, sino los sacrificios humanos. Algo que para el Todopoderoso es una abominación. Dice acá, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o argorero o hechicero. Porque en esas naciones, o en esa nación, o en la tierra de Canaán, habían personas que practicaban ese tipo de cosas. Practicaban no solamente la idolatría, la hechicería, sino que aparte de eso también la práctica de los sacrificios humanos. Por eso vemos el verso 11 que dice, ni al demonólatra, ni quien consulte a los muertos. Todo eso es abominación para el Todopoderoso. Dice, y lo que es abominación ante Adonai, todo lo que ellos practican. El verso 15 dice, el eterno tu Elohim levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Importantísimo. El profeta más grande de todos los tiempos ha sido Moisés. Pero aquí dice que él levantará un profeta como yo de en medio de sus hermanos. Por eso es que vemos que durante todo el tiempo de Tanakh, vemos que hubo profetas que el Todopoderoso usó para llevar un mensaje al pueblo de Israel. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que el Todopoderoso iba a levantar a un profeta de en medio de sus hermanos, como a Moisés. Está hablando de una persona que iba a traer el mensaje de parte del Creador, pero no necesariamente que iba a ser un profeta del mismo nivel que Moisés. Dice acá
18:22. Cuando un profeta hable en el nombre del Eterno, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Eterno no ha hablado. Una forma de saber cuando las personas son falsos profetas. Nosotros conocimos a una persona que le dicen que es profeta, ¿verdad? Por supuesto, no tiene nada que ver con el judaísmo, sino que con una religión de esas que existen fuera del judaísmo. Y esa persona le llaman profeta, lo vemos en sus redes sociales donde hablan de que es una persona profeta y que le invitan a diferentes eh, iglesias, como le llaman, ¿verdad? Y le ponen el título de profeta. Lo interesante es que esta persona que se hace llamar profeta o permite que la persona lo llamen profeta es una persona que ella ha profetizado en alguna oportunidad cosas que no se han cumplido. Por supuesto, no es un profeta, no estamos hablando que no es un profeta del Eterno, por supuesto. Pero, digamos, vemos un ejemplo en la actualidad de personas que se hacen llamar o que los llaman profetas de parte de Dios. Sabemos que no es así, ¿verdad? Incluso son personas que practican idolatría, pero se hacen llamar profetas. Se hacen llamar profetas a sí mismos y, bueno, son personas que dan profecías fallidas. Dan profecías fallidas. Y aún así siguen creyendo que son profetas y siguen permitiendo que las personas los llamen de esa manera. Aquí vemos profetas del Tanakh, donde vemos este listado, vemos a Moisés, a Aarón, Miriam, Eldad, Medad, Pinhas, Josué, Débora, Samuel, Gad, Natán, David, Shlomo, Edutún. Todos ellos son profetas. Isaías, Elías, Eliseo, Ido, Micaía, Eliezer, Osea, Joel, Jona, Nahum, Abacú, Sejarjá, Malají, Malaquías, todos ellos profetas o que tenían dones proféticos. Dice Josué, es un pasaje de referencia, dice, esforzados pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en la Torá, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a siniestra. Ahora, me gusta a veces usar este tipo de imágenes para hablarle a aquellas personas que tienen algunos, digamos, problemas de conocimiento de la Torá, porque aquí dice en el libro de la ley de Moisés, no es el libro de la ley de Moisés, es la ley del Todopoderoso que fue dada a través de Moisés, pero no es la ley de Moisés, no es que Moisés inventó la Torá o la ley de Dios o la instrucción del Todopoderoso. Aquí vemos, por ejemplo, lo consecuente de los verdaderos profetas del Eterno. Por ejemplo, aquí vemos a Samuel hablando de lo que fue Moisés, dice, y dijo Samuel al pueblo. El Eterno, el que hizo a Moshe y a Aarón y el que hizo subir a vuestros padres de la tierra de Misraim. Cuando Jacob vino a Egipto y vuestros padres clamaron al Eterno, el Eterno envió a Moisés y a Aarón y sacaron a vuestros padres. ¿Quién dice esto? El profeta Samuel, hablando de el profeta Moisés. Aquí en Isaías dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre perpetuo. ¿El nombre de quién? El nombre de Moisés, el profeta más grande de todos los tiempos. ¿Qué dice Daniel? Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz, tu ley, no la ley de Moisés. Por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. O sea, la ley que Moisés dio no es la ley de Moisés. Siervo de Dios porque contra él pecamos. ¿Ok? Dice Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué en Horeb ordenanzas y derechos míos sobre todo Israel. Como pueden ver, aquí en Malaquías, dice, acordados de la ley de Moisés. No es la ley de Moisés. Es esta versión dice la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés. Es la ley que fue dada a través de Moisés, el siervo del Altísimo, el cual encargó, dice, en el monte Horeb, que mandamientos, preceptos sobre Israel. ¿Ok? Importante que quede claro. Miqueas sigue hablando, te hice subir de la tierra de Misraín, te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moshe y a Aarón y a María, ¿verdad? Que también eran profetas. ¿Qué es un profeta para el que no lo tiene claro? El profeta bíblico es, como hemos dicho, un hombre, es un ser humano, no es una deidad, tampoco es un ángel, es un ser humano, un hombre de carne y hueso. Un hombre inspirado que recibe palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a una cuestión que siempre tiene que ver con la justicia social y la fidelidad a Dios y su servicio a Él. Eso es un profeta. Ese es un verdadero profeta. Un verdadero profeta del Creador es un hombre que trae un mensaje de parte del Todopoderoso que tiene que ver con instrucción para la práctica de la justicia social y el servicio al Todopoderoso. Eso es un profeta. Vamos ahora al capítulo 19. Cuando Adonai su Elohim corte a las naciones cuya tierra Adonai su Elohim les está dando, y ustedes tomen el lugar de ellos y se asienten en sus ciudades y en sus casas, ustedes apartarán 3 ciudades para ustedes en su tierra que Adonai les está dando para poseer. Dividan el territorio de su tierra, cual Adonai su Elohim les está haciendo heredar, en 3 partes, y preparen los caminos para que cualquier homicida pueda huir a estas ciudades. El homicida que vivirá si huye hacia allí es alguien que ha matado accidentalmente a su prójimo, miembro de la congregación, quien no le odiaba en el pasado. Un ejemplo sería si un hombre va al bosque con su vecino para cortar leña y da un golpe con el hacha para cortar un árbol, pero el hierro del hacha vuela fuera de su mango y le pega a su vecino y éste muere. Entonces él huirá a una de estas ciudades y vivirá allí. De lo contrario, el pariente más cercano, vengador de la sangre, en el calor de su ira, puede perseguir al homicida, alcanzarlo porque la distancia a la ciudad de refugio es larga y lo golpee de muerte, a pesar de que no merecía morir, puesto que no lo odiaba en el pasado. Por esto les estoy ordenando que aparten para ustedes mismos 3 ciudades. Si Adonai su Elohim expande el territorio de ustedes como él juró a sus padres que él haría, y les da toda la tierra que prometió dar a sus padres, siempre y cuando guarden y observen todos estos mandamientos que yo les estoy dando hoy. Amar a Adonai su Elohim y siempre seguir sus caminos. Entonces ustedes añadirán 3 ciudades más para ustedes mismos, aparte de estas 3, para que sangre inocente no sea derramada en la tierra de Adonai su Elohim. Les está dando como herencia y así culpa de sangre esté sobre ustedes. Sin embargo, si alguno odia a su prójimo, miembro de la congregación, yace en espera por él, lo ataca, lo golpea de muerte y entonces huye a una de esas ciudades, entonces los ancianos de su propio pueblo mandarán a traerlo de regreso de allí y lo entregarán al pariente más cercano, vengador de la sangre, para que sea puesto a muerte. Ustedes no lo tendrán piedad, más bien tienen que poner fin al derramamiento de sangre inocente en Israel. Entonces las cosas irán bien para ustedes. Ustedes no moverán los marcadores de los límites de la propiedad de su vecino del lugar que fueron puestos hace tiempo, en la herencia que pronto será de ustedes en la tierra que Adonai su Elohim les está dando para poseer.
Un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Si un testigo malicioso viene al frente y da falso testimonio contra alguien, entonces ambos hombres envueltos en la controversia se presentarán delante de Adonai, delante de los sacerdotes y los jueces en oficio en ese momento. Los jueces investigarán cuidadosamente. Si ellos encuentran que el testigo está mintiendo y ha dado falso testimonio contra su hermano, ustedes tienen que hacerle a él lo que él tenía intenciones de hacer a su hermano. De esta forma, ustedes pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Aquellos que queden oirán acerca de ello, tendrán temor y no cometerán más tal perversidad entre ustedes. Muestren ninguna piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Amén. Muy bien. El Todopoderoso, como vimos al principio, está estableciendo jueces, oficiales, y aquí está hablando de actos que tienen que ver con la vida. Si una persona le había quitado la vida a alguien y esta no era la intención, entonces esta persona podía huir a una ciudad de refugio. Entonces la Torá establecía ciudades de refugio para que esta, ¿verdad? Existieran para aquellas personas que sin intención habían dado muerte de manera involuntaria a una persona, esta pudiera huir a esos lugares. Todas esas ciudades de refugio estaban bien señaladas, estaban, ¿verdad?, en caminos que pudieran ser accesibles para poder llegar, porque la tradición era que si esta persona había quitado la vida a una persona, un familiar cercano, como dice la Torah, podía venir y convertirse en alguien que podía quitarle la vida a esa persona por haberle quitado la vida a su familiar o a su ser querido. Entonces, para eso existían las ciudades de refugio, no solamente para que la persona huyera de mano del vengador de la sangre, como se le llamaba, sino también para que esta persona llegara ahí para posteriormente poder asistir a un juicio. Hoy, ¿qué ocurre, por ejemplo, con una persona que comete un delito, dependiendo de lo que sea? Si esta persona le dio muerte a alguien de manera involuntaria, entonces esta persona, pues, nada más tiene que firmar, está en su casa, dado que esta persona tiene domicilio, tiene trabajo, entonces se le da esa posibilidad de que esté en su casa mientras se llega a un juicio y se da un veredicto de cómo fueron que se dieron las cosas y si realmente esta persona es inocente. Entonces, existían las ciudades de refugio donde las personas iban y esperaban ahí a ser juzgadas. Si esa persona era inocente, esa persona tenía que quedarse ahí en la ciudad de refugio hasta que moría el sumo sacerdote. Una vez que el sumo sacerdote moría, esta persona podía ir al lugar de donde vivía, o sea, podía volver nuevamente a su hogar. En el verso 11 dice, cuando hubiera un hombre que odia a su prójimo y lo acechara y se levantara contra él, está hablando de una persona que sí tenía intención de hacerle daño, y lo hiriere de muerte y muriere, huyera a alguna de estas ciudades, a esa persona mandarían los ancianos de su ciudad, lo prenderían a él desde ahí y lo entregarían en manos, dice, del Redentor de la sangre. Pero esto antes se hacía un juicio donde se determinaba si había una intención de esta persona de realmente hacerle daño a esa persona. Ahora, cuando existe ese tipo de personas que no valoran la vida del ser humano, que no valoran la vida de una persona, el Todopoderoso, que es el que nos creó, sabe si realmente vale la pena que esa persona viva o no. Aquí en Costa Rica, lastimosamente, se está viviendo una ola de violencia donde hoy en día se han dado muchísimas muertes por causa
de sicariato, asesinatos, personas que van y le quitan la vida a otra persona. El Todopoderoso establece en su Torá que una persona que le quita la vida a otra, pues debería de pagar con su vida. Y sabemos que el Eterno no se equivoca. Entonces, hoy en día, no solamente en este país, sino en todos los países del mundo, vemos personas que no le dan el valor a la vida de las personas como deberían. Y esto tal vez cambiaría si las leyes se aplicaran como el Todopoderoso lo establece. A una persona que le quita la vida a otra, nada más porque quiso o porque le pagaron, no importa la justificación, no merece vivir. Porque una persona que no respeta la vida de otro no es una buena persona. Lo que pudo hacer con esa persona lo puede hacer con otra. O sea, más bien es un mal que la sociedad tiene. O sea, es una persona que la sociedad tiene que lidiar con él o con ella y que definitivamente es un peligro para la sociedad. Entonces, las leyes deberían de, ¿verdad?, ser un poco más fuertes respecto a este tipo de personas. Y como digo, el Eterno no se equivoca, ¿verdad? El Todopoderoso establece que ese tipo de personas no deberían de vivir. Puede ser que por esa razón hoy en día vemos, ¿verdad?, tantos crímenes en impunidad. El verso 14 dice, no harás retroceder la demarcación del territorio, hablando, ¿verdad?, de practicar la justicia, de no venir y tomar, por ejemplo, venir y una persona que tiene una propiedad, pues hacer que sus linderos vayan más allá de donde realmente está su propiedad. En el verso 15 dice, no podrá prevalecer un testigo único contra un hombre por cualquier delito. Por eso se habla que tiene que ser, porque una persona hablando en contra de otra, es su palabra contra la palabra del otro. Pero si hay testigos, si hay personas que establecen que lo que aquella persona está diciendo es cierto, entonces ya se puede dar un veredicto de que realmente se está diciendo la verdad. Dice el verso 21, y no perdonará tu ojo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y aquí hay algo que vamos a aprender el día de hoy. Y es con respecto a lo que la gente conoce como la ley del talión. ¿Es esto cierto? Ley del talión. Talión significa idéntico. La ley del talión, en latín, lex talionis, es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina tallos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. ¿Ok? Ahora, yo quiero decirles una cosa. El hecho de que la gente interprete esto de esta manera no significa que esto era así. O sea, la gente toma que la Torá habla de manera literal. No. Porque le pongo este ejemplo. Una persona venía y sin intención le hacía un daño irreparable a una persona en su ojo. Y perdía el ojo, se lo vaciaba, ok. Entonces, iba a ir esta persona, entonces, ok, permíteme, entonces voy a tener que sacarte un ojo, voy a tener que hacerte lo mismo. ¿Qué posibilidad existía de que el castigo fuera idéntico o que en este caso pudiera tener una retribución igual al causarle el mismo daño a esa persona?
No existe la posibilidad de que esta persona, por hacerle ese daño o tomar esa retribución, haciéndole lo mismo a aquella persona, pudiera tal vez quitarle la vida. Entonces, ¿qué pasaría? Vino esta persona y le quiso quitar el ojo a aquel que le causó el daño, y entonces resulta que no solamente le quitó el ojo, le quitó la vida. Entonces ahora resulta que hay que quitarle la vida a aquel que quiso tomar la retribución. No. Los sabios de Israel nos enseñan que esto sencillamente es como hoy en día. Aquí en Costa Rica existe un instituto que se llama Instituto Nacional de Seguros, donde una persona tiene una póliza de seguros de riesgo. Si una persona en su trabajo tiene un accidente y sufre una lesión en una de sus partes del cuerpo, y por alguna razón esa parte quedara inutilizable, el INS le paga a esta persona una cantidad de dinero donde ellos dicen, bueno, este problema que va a tener esta persona ahora de manera permanente, nosotros lo valoramos en un monto económico de tanto. Eso era lo que se buscaba en la Torá, en las escrituras también. Cuando una persona le causaba un daño a otra persona, no solamente quería que se supiese que una persona que le causaba un daño a otra persona no iba a quedar impune, tenía que venir y pagar por ese daño. Ahora, no era que le iban a cortar el pie o que le iban a cortar la mano o que le iban a sacar el ojo. No, era que esta persona tenía que dar una compensación económica, dependiendo del daño que éste hubiera causado. No es como la gente piensa, que digamos, ok, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Solamente en el caso de que una persona, como pudimos ver, si una persona, y aquí se cae esta versión de la ley de talión, porque si una persona le causaba la muerte a alguien sin intención, esa persona no moría. Por lo tanto, la ley del talión ahí se desmorona, se cae. No, aquí lo que había era una compensación. Dependiendo del daño que se hacía, se tenía que dar una compensación a esa persona. Muy bien, vamos al capítulo 20, ya casi vamos a culminar. Vamos al capítulo 20. Normas de guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque Adonai, tu Elohe, está contigo, el mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo y les dirá: Oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos, porque Adonai vuestro Elohe avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para daros la victoria. Después los oficiales hablarán al pueblo diciendo: quien haya edificado una casa y no la haya estrenado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la estrene otro. Quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la vendimie otro. Quien esté comprometido con una mujer y aún no la ha poseído, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y algún otro la posea. Y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. Y cuando los oficiales hayan terminado de arengar al pueblo, designarán a los jefes de huestes que encabezarán al pueblo. Cuando te acerques para atacar una ciudad, primero proponle la paz. Y si te responde paz y te abre las puertas, todos sus habitantes te servirán en trabajos forzados. Pero si no acepta tu propuesta de paz y entabla batalla contra ti, entonces le pondrás sitio. Y cuando Adonai tu Elohe
la entregue en tu poder, matarás a filo de espada a todos sus varones, y tomarás para ti las mujeres, los niños, el ganado, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, y te alimentarás del botín de tus enemigos, los cuales Adonai tu Elohe te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Adonai tu Elohe te da por herencia, no dejarás con vida a ninguna persona. Dedicarás al exterminio, al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Adonai tu Elohe te ha mandado, a fin de que no os enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses, y así pequéis contra Adonai vuestro Elohe. Si tienes que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruyas su arbolado a hachazos, porque comes de sus frutos. No los tales, porque los árboles del campo no son hombres para que los trates como a los sitiados. Solo el árbol que tú sabes que no es un árbol frutal, lo podrás destruir y talar para construir con él obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra hasta que la derribes. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Verso 4 dice, porque Adonai vuestro Elohim, él es el que va con vosotros para regir la batalla de vosotros con vuestros adversarios para salvaros a ustedes. Como hemos visto siempre, el Todopoderoso siempre ha protegido a su pueblo Israel, siempre ha guardado a su pueblo. Aquí podemos ver esta imagen extraordinaria donde vemos a una brigada del ejército de las fuerzas de defensa de Israel haciendo sus rezos ahí con sus talit, con sus mantos de oración, con sus filacterias, haciendo sus rezos, ¿verdad? De la mañana. Y entonces, ¿por qué? Porque vemos acá al pueblo de Israel, que es ese pueblo escogido por el Todopoderoso, y que el Todopoderoso incluso le enseña a que tiene que tener una ética, incluso en la guerra. Es un pueblo que no solamente tiene que mostrar ética en su desarrollo dentro de su país, sino que también muestra ética no solamente dentro, sino que fuera. Y le hablaba a las naciones, a los pueblos donde tenían, ¿verdad?, que luchar, y les hablaba por paz. Pero si estos no querían paz, entonces tenían que proceder a la guerra. Dice acá, y volverán los alcaldes a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y cobarde de corazón? Vaya y vuelva hacia su casa y no apague el corazón de sus hermanos. Porque la intención era que si había una persona, habían diferentes tipos de personas, tal vez una persona que se acababa de casar y tenía a su esposa, o había una persona que tenía temor de ir a la guerra. Entonces, en estos casos, se le decía al pueblo que tenían que ser sinceros, y los que no se sintieran capacitados para ir a la guerra, o porque había una situación como esta, donde la persona recién se había casado o tenía alguna dificultad, entonces que se hablara. ¿Para qué? Para que esto no fuera una situación de estorbo respecto a sus hermanos, y que, como dice acá, para que no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Leyes sobre la guerra. Dice Deuteronomio 20:11 y 20:10. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimirás paz. O sea, se le hablaría por paz. Si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo laboral y ellos te servirán. Pero si era al contrario, entonces se enfrascaban en una guerra. Dice el verso 18.
para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos hacen a sus dioses y pequéis contra el Eterno vuestro Elohim. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Unos capítulos atrás, donde una manzana podrida pudre a todas las demás. O sea, usted, por ejemplo, hay una expresión que dice, el que con lobos anda, aullar aprende. Si usted anda con una persona que practica idolatría, esa persona te puede llevar a practicar idolatría. ¿Qué cosa buena te puede enseñar una persona que practica la idolatría? ¿Qué cosa buena? Entonces, tiene que ser alguien, tenemos que ser personas cuidadosas de ver con quién nosotros andamos, cuáles son nuestras amistades. Incluso, digamos, en el caso de Israel, con las personas que iban a convivir. Verso 19. Cuando asediares una ciudad muchos días para combatir contra ella, para tomarla, no habrás de dañar su gano. No habrás de destruir los árboles frutales. ¿Por qué? Porque de ellos comes. Hay una prohibición. La Torá prohíbe dañar los árboles frutales. Estas frutas que vemos aquí, ¿verdad? Son frutas de Israel, son fresas de Israel. Entonces, dice, el Eterno nos manda a cuidarlos, no a destruirlos. ¿Sí? El Todopoderoso nos manda a cuidar de la naturaleza y en este caso manda a cuidar a los árboles frutales para no dañarlos. ¿Por qué? Porque de ellos comemos, de ellos nos alimentamos. Que por cierto, hay unos libros fuera del Tanakh, de la Biblia hebrea, que hablan de alguien que destruyó un árbol frutal a pesar de que este pobre árbol no podía dar frutos en una época que no era de sus frutos y a pesar de ello lo destruyó. Eso es un pecado. Y fue en contra de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Muy bien, vamos al capítulo 21 y último. Prescripciones varias. Si en la tierra que Adonai tu Elohe te da para que la poseas es hallado alguien asesinado, tendido en el campo sin que se sepa quién lo asesinó, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán la distancia a las ciudades que circuncidan a la víctima. Y será que la ciudad más próxima al cadáver, los ancianos de esa ciudad tomarán una becerra de la vacada con la cual no se ha trabajado ni haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad harán bajar la becerra a un arroyo de corrientes permanentes donde nunca se haya arado ni sembrado, y allí en el arroyo desnucarán a la becerra. Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, que Adonai tu Elohe escogió para que le sirvan y bendigan en nombre de Adonai, por cuya decisión se ha de resolver todo litigio y toda confusión y toda contusión. Y todos los ancianos de aquella ciudad, la más cercana al cadáver, lavarán sus manos sobre la becerra desnucada en el arroyo y declararán diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Haz expiación, oh Adonai, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no imputes sangre inocente en medio de tu pueblo Israel, y la sangre les será por expiación. Así apartarás la sangre inocente de en medio de ti, porque habrás hecho lo recto ante los ojos de Adonai. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. Procedimientos sobre un asesinato incierto. ¿Qué era lo que ocurría? Cuando se encontraba una persona muerta de la que no se sabía cómo había pasado el suceso, entonces se tenía que realizar esta acción que hacían los sacerdotes. Dice el verso 1, que cuando se hallare un cadáver en la tierra de Adonai tu Elohim, que te ha concedido, habrá de salir, dice, tus ancianos y tus jueces, y habrán de medir
las ciudades que están alrededor. ¿Ok? Entonces ellos medían, por ejemplo, la ciudad que se encontraba más cercana donde se había dado el suceso. Y entonces, ¿qué se hacía? Se tenía que venir y tomar, ¿verdad? Un animalito, el cual iba a servir por expiación de esa sangre que había sido derramada. Porque estamos hablando de que la tierra de Israel tiene que ser una tierra que no tiene que ser mancillada y que no tiene que haber actos de esta índole, por ejemplo, asesinatos. Y entonces el Todopoderoso establecía que se tenía que hacer esto. ¿Por qué? Porque se tenía que expiar al pueblo en general. Porque, ¿cuál es la perspectiva del pueblo de Israel? La perspectiva del pueblo de Israel es que si una persona falla, todos fallamos. No es, no, cada uno ahí, ¿verdad? No, él falló. No, 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 fue él el que falló. No. Se habla de la unidad del pueblo de Israel y de todos aquellos que sirven al Todopoderoso. Entonces, cuando una persona falla, todos fallan. ¿Ok? Todos fallan. Dice el verso 7. Y declararán y dirán, nuestras manos no han derramado la sangre. Esta y nuestros ojos no han visto. Absuelve a tu pueblo Israel que has rescatado, oh Adonai, y no hagas recaer la culpa por la sangre inocente en medio de tu pueblo Israel, y le será expiado por la sangre. Tú habrás de extirpar al que derrame la sangre inocente de en medio de ti, ya que habrás de hacer lo recto delante del Todopoderoso. O sea, practicar la justicia. Baruch Hashem. Bueno, hemos llegado al término de nuestro estudio de la parashá de esta semana. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, podemos sacar mucho de acá, muchas conclusiones, pero algunas de estas, las más importantes, es Dios ama la justicia. Dios ama la justicia y ama a aquellos que la practican. Como les decía al principio de nuestro estudio, todo gira alrededor de la figura de la obediencia. El Eterno quiere que nosotros obedezcamos. La forma en que nosotros practicamos la justicia es a través de la obediencia. Hacer justicia es hacer todo lo que es correcto. Y entre esos es obedecer. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Los mandamientos son nuestra bendición. Eso es definitivamente lo que nosotros debemos de hacer y practicar. Debemos de practicar el amar la justicia, amar a Dios, y la forma en que nosotros demostramos el amor a Dios precisamente es obedeciendo sus preceptos y sus mandamientos. Agradecemos sobremanera la compañía de todos ustedes, todos aquellos que nos vieron a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo, y a todos ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este video haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y si el Eterno lo permite, esperamos vernos pronto en nuestro próximo estudio. A todos ustedes desearles una feliz semana.